Antes de entrar en lo jurídico sobre la reforma y lo que se nos viene por delante, Alejandro, el significado para el gobierno y para el país de este hundimiento. Gustavo, la historia de esta reforma tributaria es la crónica de una muerte anunciada. No había ni ambiente político ni ambiente económico, ni las empresas aguantaban más impuestos, ni tampoco las clases medias, ni los congresistas la iban a votar en época electoral, y menos en medio de tantos escándalos de corrupción y con un gasto gubernamental totalmente desbordado. Así que este hundimiento pues no es noticias, la estaba el país esperando. Ahora, ¿qué efectos tiene? En lo político, una derrota del gobierno en una relación desgastada con el Congreso que se han venido empoderando y que le ha parado varias iniciativas. Y en lo económico, pues queda un presupuesto desfinanciado en 16 billones de pesos para el próximo año. El gobierno pues tratará y ya lo está planteando, decretar una emergencia económica como último recurso, pero pues, está clarísimo que no están las condiciones de una calamidad pública ni de una amenaza al orden económico y social como lo plantea la Constitución, así que la Corte Constitucional sin duda pues lo tumbaría. Así que el gobierno le va a tocar más bien mirar por dónde va a recortar este presupuesto, que hay que mencionar también que es el presupuesto más alto en la historia. Y por eso a regañadientes al gobierno le va a tocar apretarse el cinturón en época electoral y eso va a doler. Ya nos imaginamos, vendrán los discursos altisonantes del presidente de confrontación contra las élites, denunciando bloqueos institucionales que no lo dejan gobernar, pues ya sabemos que eso se viene. Lo cierto es que esta derrota, Gustavo, es un punto de inflexión en la recta final de un gobierno que cada vez puede gobernar menos y que esta decisión del hundimiento de la reforma tributaria va a afectar la caja del gobierno en plena campaña presidencial. Eso que usted dice ya comenzó. Ayer el presidente hablaba de que esto es el resultado del odio. No sé, Hernando, si usted en lo jurídico está de acuerdo con Alejandro en las pocas posibilidades que tendría una emergencia económica para subsanar el asunto de la caída de la reforma. Sí, Gustavo, estoy de acuerdo con Alejandro y también con el doctor Mejía, director de Fedesarrollo. Esa declaratoria de emergencia se ve de difícil pronóstico y seguramente, Gustavo, de poco eco en la Corte Constitucional, que como sabemos es el órgano encargado de convalidar esa actuación. Y eso por lo siguiente, aquí la palabra clave es sobreviniente y no resultaría claro cómo encajaría esa declaratoria de emergencia en ese hecho, sobre todo cuando esta crisis es anunciada. Viene de tiempo atrás. No ha hecho ningún esfuerzo el gobierno Petro en reducir el gasto público. Antes, por el contrario, como bien lo han señalado los economistas, se ha incrementado de manera exacerbada. Pero otro lado también, Gustavo, fijémonos en lo siguiente. La Corte Constitucional, además de ese requisito, esa palabra clave, que es sobreviniente, ha establecido otros elementos fundamentales para poderla convalidar. Tiene que ser necesaria, requerir esa medida urgente, proporcional, es decir, proporcional a la situación y desde luego también temporal. En cuanto al examen, ya lo decíamos también y se oyó acá más temprano, este es un gobierno que ha sido proclive o obsesivo con las declaratorias de emergencia económica con muy poco buen suceso ante la Corte Constitucional. Entonces coincido con el diagnóstico y el paciente se complicó. Se complicó el paciente. ¿Cómo se haría ese recorte al gasto público? Hay que echar mucha tijera, Diana Saray. Pues es que, Gustavo, si no se puede recurrir a la emergencia económica, como bien lo explica el doctor Herrera, pues solamente queda una salida: recortar el gasto, que es lo que ha estado desbordado durante este gobierno. Mire lo que dice José Manuel Restrepo, él es el exministro de Hacienda y rector de la Universidad EIA. Escúchelo. Lo que el gobierno debe hacer responsablemente es controlar el exceso de gasto público, sobre todo gasto de funcionamiento. Hay de sobra en el presupuesto nacional posibilidad de recorte en gastos de burocracia estatal, de OPS, de corbatas. También lo hay en inversiones mal focalizadas que en este momento tiene el presupuesto nacional. El gobierno tiene que hacer el esfuerzo y debe simultáneamente lograr dos cosas más. Una, enviar mensajes de confianza y certidumbre que disminuyan el costo de financiamiento, que es hoy 50% más costoso que a inicios del 2022. Eso le abriría espacio en el presupuesto. Y finalmente, generar dinámicas de crecimiento que generen a su vez mayores niveles de recaudo tributario. Nadie entendería que un gobierno sea incapaz de recortar
menos del 3% del presupuesto nacional. Eso es realmente mínimo en el presupuesto total y no habría justificación alguna para no hacerlo cuando se está presentando un presupuesto que es significativamente alto en la economía. Gustavo, es que el gasto en funcionamiento en este gobierno ha crecido un 35%. 35%. Por eso es que los expertos dicen que basta con apretarse el cinturón y no se necesitan reformas tributarias. Sí, por eso que estaba diciendo el doctor Restrepo, Diana y Gustavo y oyentes, es que es tan importante en la discusión que viene. Si el gobierno va a insistir en que puede haber aquí los componentes de una emergencia económica, recordar que esos 16 billones de pesos representan menos del 3% del presupuesto general de la nación, que es de 547 billones, y que ese 3% no es suficiente para argumentar, ni siquiera de manera cercana, que esa afectación va a comprometer o la estabilidad fiscal del país o la sostenibilidad del gasto público, que es también lo que dice la gente de Fedesarrollo. Luego, por ahí no van a tener un argumento. Menos del 3% no es suficiente para declarar ninguna emergencia económica y mucho menos para decir que este es un hecho sobreviniente. Se define hoy quién será la nueva cabeza del Consejo Gremial Nacional. Por primera vez en la historia de este poderoso organismo empresarial, el liderazgo lo asumiría una mujer. Mr. Dólar, ¿quiénes son las 2 ejecutivas que están haciendo historia en esta recta final? Gustavo, hoy es un día histórico para el sector privado. Vamos a conocer quién va a ser la nueva presidenta del Consejo Gremial, el grupo que sienta a la mesa a las asociaciones más influyentes del país. Las candidatas son 2, Natalia Gutiérrez, quien es la presidenta de la Asociación Colombiana de Generadores de Energía Eléctrica, Colgen, y Luz Estela Murgas, quien es la presidenta de la Asociación Colombiana de Gas Natural, Naturgas, una organización conformada por 29 principales empresas productoras, transportadoras, distribuidoras y comercializadoras de gas natural aquí en Colombia. Estamos hablando de 2 mujeres, 2 pesos pesados del sector energético empresarial y de la infraestructura del país. Este no solo es un cambio de nombre, es un reconocimiento a la capacidad femenina en espacios estratégicos históricamente dominados por hombres. Natalia Gutiérrez, con una amplia trayectoria en el sector energético, se proyecta como una ejecutiva que le aportará la innovación, la sostenibilidad y la búsqueda de consensos para fortalecer la competitividad y la integración del sector privado en Colombia. Por su parte, Luz Estela Murgas, como presidenta de Naturgas, puede aportar una perspectiva centrada en la modernización del sector energético, la promoción de energías limpias y la articulación de políticas públicas que respondan a los retos ambientales y sociales actuales. La combinación de ambos liderazgos es prenda de garantía de que el Consejo Gremial quedará en buenas manos y con objetivos más inclusivos, sostenibles y competitivos. Gustavo. Mr. Dólar, gracias. Sí, la verdad es que hay que decir que en esta elección no hay pierde. Tanto Gutiérrez como Murgas son unas profesionales 1A y me parece, Diana Saray, que el hecho de que sean mujeres es muy significativo y ya no hay cómo. El Consejo Gremial va a quedar en manos de una mujer. Gustavo, y esto a mí como mujer me llena de todo el orgullo. 2 mujeres que son pesos pesados en esta industria energética del país. Natalia Gutiérrez, por ejemplo, ya fue presidenta de Colgen, fue viceministra de Minas y Energía. Luz Estela Murgas, por favor, conoce al dedillo todo lo que pasa con el gas en Colombia. Gustavo, 2 mujeres que, como usted lo dice, ya alguna de las 2 va a asumir la cabeza del Consejo Gremial, lo que marca un gran paso en este país que sigue siendo un país, ¿cómo decirlo?, que sigue poniendo en estos cargos de decisión y de liderazgo a hombres en su mayoría, y que llegue alguna de estas 2 mujeres, un gran motivo de orgullo para mí como mujer y para el país sin duda, Gustavo, porque queda en las mejores manos. Bueno, pionera de todo este asunto, la doctora Sandra Forero de Camacol, que fue presidenta del gremio, pero es la 2020. La vez histórica en que quedan 2 mujeres, Vanessa, y las 2, pero es que perfectas las 2 para asumir este reto gremial. Y ahora viene también Mara Consuelo Araujo en infraestructura, ¿no? Que eso le dice a uno mucho sobre el liderazgo de las mujeres. Gustavo, además son mamás. Es que a mí me gusta eso de que sean mamás, porque eso es un camello muy bravo. Usted ser mamá
trabajar, ser suficientemente competitiva, meterse además en temas muy complejos como hidrocarburos en Colombia el año entrante. Es un año de retos muy grandes, sobre todo en lo que tiene que ver con hidrocarburos en el país. Será decisivo porque es un ciclo de gobierno que cierra, el otro que abre, vienen las elecciones legislativas y presidenciales, todos los debates que tienen que ver con relación al cambio de la política y del poder en Colombia. Y ahí aparecen estas dos mujeres. Luz Estela tiene un apoyo de una carta, fue nominada por 10 gremios del Consejo Gremial para asumir la presidencia de la entidad. Ahí están la SAC, la ANDI, la ACM, ACOPI, la Federación Nacional de Cafeteros, Asobancaria, Cotelco, Por Colombia, Acoplásticos y FENAVI, y firmaron esa carta en la que la están apoyando a ella. Pero sin duda las dos son totalmente preparadas, son mujeres, son mamás, lo que le digo, y se mueven en un mundo que usualmente ha sido muy masculino, que es el mundo de los hidrocarburos. Entonces, pues, desearles suerte a las dos para lo que sea que se venga, y con la absoluta certeza de que las dos, cualquiera que sea, la sacará del estadio, y lo más importante, podrá contar con la otra en caso de que lo necesite. Sí, eso que dice Vanessa me parece que es muy importante. Ayer lo mencionábamos también en el caso de la doctora Murgas, y es que ambas candidatas vienen del sector de la energía, son expertas en asuntos energéticos, la una en el gas, pero todas se entienden de todo porque el crudo, el gas, la energía, pues un poco van de la mano, y que estén haciendo un reconocimiento a ese sector en el 2026 con el cambio de gobierno, con los retos energéticos que tenemos, con un problema en la energía, en la autosuficiencia energética, en el asunto del abastecimiento del gas, en la autosuficiencia de gas. Me parece que es también un mensaje que se está enviando. Candidato vicepresidente en el caso de la doctora Natalia Gutiérrez, el doctor Andrés Velasco, el presidente de Asofondos, que pues obviamente es una persona que entiende mucho del asunto de las pensiones. En el otro lado, el presidente de Fede Palma. Como usted lo dice, Espinosa, pues todo es de mensajes, de símbolos, y si ha habido un sector con el que se ha controvertido con el gobierno, es con el sector energético. El presidente ha especulado y ha dicho una cantidad de mentiras sobre el gas, que ha tenido el gremio que salir a poner la cara, a poner el pecho y decir, mire, si tenemos problemas de abastecimiento o de encarecimiento del gas, es por estas y estas y estas decisiones que está tomando el gobierno. En el caso de la energía eléctrica, casi que el presidente ha hecho campaña en la costa con el tema del precio de la energía eléctrica, señalando a las empresas pues de lo costoso que está pagando la gente su recibo de energía. Entonces también es un mensaje claro en cuanto a que son dos mujeres que han puesto la cara, que se han parado de frente con el gobierno, que no se han amilanado. Y como lo dice también Vanessa, es el debate del 2026. ¿Vamos a tener gas? ¿A qué precio? ¿Qué va a pasar con la energía eléctrica? Así que, pues bien por las dos al frente del Consejo Gremial. Esto será en votación de los miembros del Consejo Gremial a las 4 de la tarde. Esto no se va a segundas votaciones, no debe irse, porque la persona que gane, que queda al frente del Consejo Gremial, es la que saque más votos. Hay 34 votos. El año pasado tuvieron 33, creo que entró un gremio nuevo, si no estoy mal es Campetrol. Sí, entonces quedan 34. El que tenga la candidata, que son de lujo las dos, la que tenga la mayoría de votos, se convertirá en la nueva presidenta del Consejo Gremial. Hay quienes están proponiendo nuevamente, como el año pasado, la fórmula de que como hay dos candidatas que son muy buenas, en el año pasado dos candidatos muy buenos, entonces cada uno con su fórmula un año. Pero lo que se está planteando en este caso, que es muy distinto a pesar de quienes tienen esta propuesta, es que no puede ser, es que no debe ser. ¿Por qué? Porque si se turnan el año, a una de las candidatas le va a tocar el fin del gobierno Petro y a la otra le va a tocar el comienzo del nuevo gobierno. Y la idea aquí es mantener políticas, es trabajar con visión de futuro. Luego, en este momento, no tiene mucho sentido que se turne la presidencia de los gremios. Que gane la mejor con su fórmula vicepresidencial y que tenga 2 años de trabajo por el país con todo lujo de detalles, como pueden hacerlo Gutiérrez y Murgas. Y estamos pendientes, 4 de la tarde, pero no tiene pierde, Espinosa. No, no tiene pierde. Yo creo que va a quedar el Consejo Gremial en muy buenas manos. Son ambas muy respetadas, expertas en su sector y además que han tenido una interlocución también permanente con el gobierno. Es verdad lo que dice Fraile, han controvertido en algunos asuntos, pero la doctora Murgas tiene una relación con el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, conversan frecuentemente con el presidente Petro y lo mismo la doctora Natalia. Yo creo que ambas va a quedar en buenas manos el Consejo Gremial.